Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Mi nombre es Andrés Rodríguez, transmitiendo, en este caso haciendo el resumen del magistral de la ciudad de Batna, en Rumania, uno de los torneos más importantes del año, válido para el Grand Prix de la FIDE, enfrentando a 6 de los mejores jugadores del mundo. Llegamos a esta tercera ronda con 2 líderes, que son los grandes maestros Gelfand y los grandes maestros Nisipianu, producto de 2 estupendas victorias en la primera ronda. En la segunda ronda tuvimos 3 tablas y llegamos a esta tercera ronda en búsqueda de cambio en la lideranza del torneo. En este caso tenemos al gran maestro Nisipianu de un excelente comienzo, una tremenda victoria sobre Ragdabov, un preciso empate sobre Gelfand y en este caso intentando destruir la famosa muralla china, el gran maestro Wang Yue, número 1 actual de la potencia mundial y ajedrecística china. Luego del comienzo con E4, la temida defensa Petrov, temida por los jugadores de piezas blancas, ya que es una de las armas más sólidas que las negras poseen y realmente es muy difícil extraer algún tipo de ventaja de esta apertura. Finalmente Nisipianu se decide por caballo C3, la línea de moda, una de las posiciones que más se ha jugado en los últimos tiempos. Las blancas momentáneamente estropean su estructura de peones, pero en compensación tienen un juego de piezas muy libre y esto le permite muchas veces iniciar ataques tanto en el flanco de dama como en el flanco de rey. Wang Yue, fiel a su estilo, se decide por la variante más sólida, que es la variante de intentar enrocar en el mismo flanco que las blancas, ya que esto disminuye y mucho la fuerza de cualquier potencial ataque de las blancas. Luego el caballo D4, alfil por D4, también es conocida la jugada C por D4, que normalmente llega a una posición simétrica sin demasiadas posibilidades de lucha. Alfil por D4 es la jugada en que las blancas tienen mayores pretensiones, ya que presiona inmediatamente sobre el punto G7. C4, C5, empiezan las reacciones en el flanco de dama y finalmente, y todo dentro de lo previsible, Wang Yue se enroca largo, disminuye las posibilidades de ataque y parece neutralizar la iniciativa de las blancas. Nótese que los jugadores no habían consumido más de 2 minutos en esta posición, lo que indicaba claramente que estaban dentro de la posición teórica. Ahora sí, Nisipianu empieza a tomar tiempo para las jugadas, no quiere quedarse pasivo, quiere aprovechar la debilidad del peón de D6 y de esta manera intentar generar inconvenientes en la posición de Wang Yue. Luego de alfil E2, alfil F5, las blancas parecían tener una ligera ventaja, pero Wang Yue simplifica, cambia todas las piezas, no quiere darle ningún tipo de oportunidad a las blancas y es conocido por la teoría de aperturas que la debilidad del peón de D6 está compensada por la debilidad de los peones doblados, que incluso en muchos casos, aunque las blancas logren ganar el peón de D6, el 4 contra 3 en el flanco de dama no es suficiente para una victoria. Varios intentos de Nisipianu, iniciativa por aquí, iniciativa por allá, una repetición de jugadas, luego torre 1, por supuesto las blancas tienen al menos pequeña ventaja, presión sobre el punto G7, control de la columna abierta y potencial debilidad en D6. Pero finalmente después de dama 5, un poco decepcionante, sobre todo considerando que Nisipianu es el ídolo local, creíamos que todavía podía tener algunas aspiraciones de jugar a ganar, pero finalmente se convence que la posición de Wang Yue es muy sólida y se decide por el empate. La segunda partida tenemos un verdadero duelo de generaciones. Mucho se ha hablado de la edad en relación a los ajedrecistas. Se dice que cuando se llega a los 35, a los 40 años, empieza de cierta medida el ocaso ajedrecístico, pero últimamente hay varios jugadores en la elite del ajedrez mundial que parecen no estar de acuerdo con ello. Recordemos que el actual campeón mundial es Viswanathan Anand, el número 2 de Elo es Topalov, está muy cerquita Gelfand, está muy cerquita Ivanchuk, todos ellos con 40 años cumplidos o incluso algunos mayores que esa edad y sin embargo siguen dando batalla a los jovencísimos talentos que han surgido en el ajedrez mundial, en este caso, por ejemplo, los grandes maestros Carlsen y el gran maestro Ragdabov. Una batalla interesante, un duelo de generaciones que prometía mucho. Llegaba Gelfand como líder a este torneo, junto a Nisipianu por su victoria en la primera ronda, y Carlsen creíamos haría todos los intentos posibles
por ganar esta partida y alejarlo de ese sitial de privilegio. Una línea muy jugada por ambos jugadores, muy conocidas, una típica defensa eslava. Las blancas rápidamente sacrifican el par de alfiles a cambio de dejar el alfil de C8 en una posición bastante pasiva. D por C4, abandono momentáneamente del centro por parte de Gelfand. Muy bien recurso táctico, alfil B4. Normalmente las negras no ceden su alfil de casillas negras, ya que en esta estructura de peones suele ser muy, pero muy importante. Luego de los enroques cortos empieza nuevamente Carlsen, al igual que su partida anterior con blancas en este torneo, la partida con Ponomariov, empieza a expandirse en el flanco de rey para intentar generar posiciones de ataque. Caballo B6, peón por peón. Gelfand, que está muy fino en este torneo, como de hecho viene estando en los últimos torneos. Recuerden todos que es el último ganador en Magistral de León, fue campeón del mundo de la FIDE, bueno, múltiples logros para Gelfand, que como mencionamos ya, cada día parece jugar un poco mejor. Un ataque violento por parte de Carlsen sobre el flanco de rey y una defensa simple pero precisa por parte de Gelfand, que utiliza el famoso concepto estratégico de la economía de recursos, tratando de defenderse con la menor cantidad de piezas posibles para así disponer de las piezas en el control del flanco de dama. Torre F1, caballo D6, empiezan poco a poco las simplificaciones. Gelfand sabe, tiene muy claro que en esta posición, si se simplifica, el único capaz de tener ventaja es el negro, ya que dispone de la pareja de alfiles de cara al final. Efectivamente, la iniciativa de Carlsen va disminuyendo, no le queda otra que cambiar damas y ya hacíamos vaticinar no sabíamos si triunfo, pero por lo menos un triunfo de su estrategia por parte de Gelfand, ya que con negras y ante el número 1 del mundo lo ponía en algunos aprietos. Llegaba a un final un poco inferior Carlsen, en que el de blancas se ve obligado para defenderse, para no quedarse en posición inferior. Método tradicional de la lucha contra el caballo, expansión en el flanco dama, ganancia de espacio. Cambio de peones, empiezan las defensas pasivas, simplificación. Carlsen utiliza uno de los métodos más conocidos para empatar este tipo de posiciones, que es tratar de cambiar la mayor cantidad de piezas y quedarse con sus piezas buenas, que en este caso es el caballo de D4. Luego del alfil E4, F5, se produce un cambio de peones, sacrifica momentáneamente Gelfand el peón de B7 para luego apoderarse del peón de A2. A3, alfil C6, tal vez sea esta la omisión, o sea esto lo que se le escapó a Gelfand, porque verdaderamente Gelfand tenía algunas chances de victoria, y en este caso, gracias a la precisa jugada del alfil A4, alfil C6 y la amenaza del peón de A4, se desaparecen sus chances de empate y los jugadores acuerdan las tablas en la jugada número 40, y aunque persiste una muy leve ventaja por parte de las negras, el hecho de haber desaparecido todos los peones del flanco de dama prácticamente garantiza el empate al número 1 del mundo. En la tercera mesa teníamos otro enfrentamiento muy interesante, dos ex niños prodigios, uno de los, en su momento, de los grandes maestros más jóvenes del mundo, ambos en la elite del ajedrez mundial. Ponomariov, un especialista en los matches, han ganado múltiples encuentros en los torneos de la FIDE. Ragdabov, el talento que promete y no cumple, como le han dicho por ahí, porque a pesar de su 2740 de elo, muchos creen que Ragdabov tiene talento para estar allá arriba disputando el número 1 del mundo con Magnus Carlsen, y todavía no ha logrado demostrarlo. Comienza la partida con un D4, la preferida India de rey de Ragdabov. Ponomariov, que es muy flexible contra este tipo de aperturas, se decide por el esquema Samish, en que posiciona rápidamente un peón en F3 y viene el caballo a defender el peón de D4. Alfil G5, mezclando las ideas. Alfil G5 era una idea tradicional de Averbach. También Petrosian le gustaba mucho jugar este tipo de posiciones. La otra opción, por supuesto, es la clásica jugada alfil E3. Luego de C6, dama D2 y caballo BD7, finalmente se cierra el centro con D5, H6, un muy buen recurso táctico conocido por la teoría. En caso de alfil por H6 aparecería una pequeña sorpresa táctica, que es la jugada caballo por E4, y en caso de caballo por E4, dama H4,